Mucha gente piensa que el infierno es una fantasía, que el infierno no es real, que el infierno no existe, que ese lugar de tormento es una quimera. Y hay doctrinas como la de los testigos de Jehová que dicen, no, el infierno no existe, porque Malaquías dice que los muertos nada saben. Entonces confunden el nada saben con no existen. No sé si me entendieron. Nada saben con no existen o con dejan de existir. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo práctico para que lo entendamos con toda claridad. Varón, dile algo a tu esposa, lo que sea. Dile, me quiero tomar un café. Dile, me gusta la Biblia. Dile algo. Quédate, espera, no lo hagas todavía. Espera. Ya, díselo calladito. Ya. Ok. Yo estoy en ese cuarto. ¿Puedo saber yo lo que él le dijo a la hermana, a su esposa? Bajo ningún punto de vista lo puedo saber. Entonces, cuando la Biblia dice que los muertos nada saben, no tiene nada que ver con no existir. Tiene que ver con que ellos ya están en un lugar de tormento o de reposo y no tienen idea de lo que está pasando aquí, en este contexto, en este mundo, en este lugar. Es imposible, si tú estás en otra habitación, saber lo que están hablando en 3, 4, 5 habitaciones más allá. Es imposible que yo sepa lo que el hermano le dijo a la hermana. Por lo tanto, sacar esa palabra del contexto bíblico, de lo que quiere decir, es totalmente erróneo. Y la Biblia nos muestra y nos enseña que hay un infierno y que hay un lago de fuego. Y nos lo dice con toda claridad en distintos pasajes de la Biblia, con distintas palabras, tanto en el hebreo como en el griego, de que existe un lugar de tormento eterno. Ahora, ¿por qué existe ese tormento eterno? Porque la paga del pecado es muerte. Y está hablando de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, en el único caso en el que de toda la creación en la que Dios sopló de sí, fue en el hombre. Y Dios es eterno. Entonces dice la Escritura que Dios sopló, ruaj, aliento de vida, sopló de sí. Entonces ese soplo, ese ruaj de Dios, es el alma del hombre. Esa alma no muere nunca, porque viene de la presencia de Dios, no muere jamás. Entonces, si la paga del pecado es muerte, no se está hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Ahora, todos nuestros hechos, todo lo que nosotros hacemos cada día es como una ley de siembra y de la cosecha. Si siembras odio, vas a cosechar tempestad, dicen por ahí. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Entonces, si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción y muerte. Entonces, cuando los hombres mueren, solo hay dos lugares para ir. Uno, o se van al cielo a la presencia de Dios, y antes de Cristo estaba el seno de Abraham. O vas a la presencia de Dios, o te vas al infierno. Dice la palabra que después que es la voluntad, el menester de Dios, la voluntad de Dios de que todo hombre muera una vez y luego el juicio. O sea, el juicio es instantáneo, la persona murió y el juicio es instantáneo, se va al cielo, se va al infierno, punto final. Mira lo que dice Hebreos 10:31, dice que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. ¿Te puedes imaginar esto? Que Pablo, bueno, no Pablo, porque el libro de los Hebreos no sabemos quién lo escribió, no sabemos si fue Pablo, Apolos, lo que sabemos es que es un libro inspirado por Dios. Y el apóstol que escribió el libro de los Hebreos, o la persona que escribió el libro de los Hebreos, sabía que era horrendo caer en las manos del Dios vivo. Entonces tengo varios pasajes aquí que quisiera analizar con cuidado. Mira lo que dice Salmo 55:15. Lo vamos a hacer como una especie de estudio para que no sea tanto predicación. Espero que así sea. 55:15. Y este va a ser el texto base y vamos a orar. Amén. Dice así: que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol. Ay, papá, desciendan vivos al Seol. Está orando David por sus enemigos, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti, porque solo tú eres bueno y solo tu misericordia es para siempre. Señor, te pedimos que unjas tu palabra y que unjas a este siervo inútil, que pongas tus palabras en mi boca, tus pensamientos en mi corazón, y que todo lo que aquí se diga, Señor, sea para glorificarte, exaltarte y conocer más de ti, de tu carácter y de tu personalidad, y de lo grande, bueno y maravilloso que tú eres, Señor.
Te doy gracias porque has confirmado la palabra a tu siervo. Te doy gracias por cada uno de los que están en este lugar. Y Señor, estoy seguro que mucha gente tiene duda, pero si hay alguien con duda en este lugar, que se la aclare y le muestre que el infierno es real, que no es un cuento de hadas, que no es una mentira y que está en tu palabra impreso, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey. Amén. Cuando David dice esta oración, él está orando por sus enemigos. En el Antiguo Testamento teníamos la ley que hablaba de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie y vida por vida. Era parte de la ley. Pero ¿por qué se hizo esta ley? Para que no hubiera tanto pecado ni tanta maldad. Porque imagínate que si Dios hubiera permitido que cada cual hiciera lo que quisiera, hubiera sido un desastre, hubiera sido un caos tremendo. Por eso es que viene una ley fuerte para evitar el pecado y para evitar la maldad. Te lo voy a explicar con ejemplos claros. En el tiempo que vino a mi país el levantamiento militar de la época de Pinochet, el comunismo estaba entrando con fuerza y habían asaltos, habían crímenes, habían colas para los supermercados, para coger pan, para coger un galón de gas para poder cocinar. Había un desastre, se estaba convirtiendo en todo en una anarquía. Vino la iglesia, porque esa parte no la saben, la iglesia se puso a orar, los cristianos estaban orando para que el comunismo fuera quitado de Chile. Dios levanta o permite que se levante este hombre, Pinochet. Pinochet pone orden en la casa. Y yo me acuerdo que yo podía salir a las 3 de la mañana a la calle, en cualquier lugar, y no pasaba nada. Porque había una ley estricta, porque si yo hacía algo, inmediatamente llegaba la policía a cogerme. Inmediatamente me metían a la cárcel. Me recuerdo que cuando pasaban los militares, que también tenían cierta autoridad en aquel tiempo, y veían a los muchachos de pelo largo, los llevaban y les pelaban la cabeza. Les cortaban el pelo, literalmente los dejaban bien corticos, bien peladitos, para que no anduvieran con las mechas bien largas ahí. Entonces había un orden porque había miedo a lo que podía pasar. Entonces la ley cuando se da tiene mucho que ver con esto, porque si un pueblo sabe que va a ser destruido, ¿tú crees que va a ir y va a pecar deliberadamente? Entonces si un hombre de la nación de Israel iba a matar a otro hombre, conocía la ley y decía, wow, mano por mano, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Si lo mato me van a matar a mí también. Entonces se establecía un orden fuerte para que aquellos hombres no pecaran delante de Dios, no pecaran, no cometieran crímenes y pudieran alcanzar algo que se llama la vida eterna. Pero esta ley fue dada como una ley de amor. La gente la entiende como ley de castigo. No, fue una ley de amor para evitar el pecado, para evitar la maldad. David está orando aquí y habla en contra de sus enemigos porque lo querían matar, lo querían destruir. Y está orando para que esta gente descienda viva al Seol. Entonces tú dices, ¿será eso posible? Y ahí es cuando yo empiezo a analizar la escritura. En el griego, Seol, Gehenna, el Tártaro también que aparece en el 2 de Pedro 2:4, Tártaro, que era la morada de los demonios que se cayeron de la gracia, que eran prisiones de oscuridad. Entonces, analizamos esto y llegamos al libro de Números, capítulo 16. ¿Lo han leído alguna vez con detalle? Lo vamos a ver ahora. Números, capítulo 16. Se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Aarón. Vamos a ir paso a paso. Dice así: Core, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Levi. ¿Quién era este hombre? Un levita. ¿De dónde era? De la tribu sacerdotal, de la tribu levita. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. O sea, ¿quién se levantó? Se levantó un levita y se levantaron 3 hombres de Rubén, de la tribu de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. 250 príncipes de Israel. No estamos hablando de cualquier hombre, eran gente que movía gente. Entonces se levanta este hombre, Core, y levanta a estos 2 rubenitas, estos 3 rubenitas, Datán, Abirán y On, y ellos levantan a 250 hombres más, y se empieza a formar una rebelión en la nación de Israel, una rebelión. Mira esto. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. En otras palabras, nos tienen cansaditos, los queremos sacar. Porque toda la congregación, todos ellos son santos,
Y en medio de ellos está Jehová. Y era verdad, esto era verdad. Dios mismo había dicho que la nación era nación santificada, una nación santa para Dios, y que Él iba a estar en medio de ellos. De hecho, si Dios no hubiera estado en medio de ellos, no hubieran podido sobrevivir en el desierto sin tener los conocimientos al salir de Egipto para poder sobrevivir en el desierto. En el desierto, en el día hace un calor extremo y el Señor los cubría con una nube. Y en la noche en el desierto hay un frío que te penetra los huesos. Muchas veces pasa del punto de congelación y mucha gente ha muerto en el desierto durante la noche, no durante el día. Y el Señor aparecía a toda la nación de Israel en una columna de fuego para calentar y dar luz. Y la nación estaba ahí. Pero estos hombres, mira esto, dicen, la nación es santa. Sí, está santa. Dios está en medio de ellos. Sí, perfecto. Pero aquí viene una intención maligna detrás. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, o sea, se tiró en tierra, y habló a Core y a todos los de su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. O sea, Dios lo va a acercar a sí mismo. Hacer esto, tomaos incensarios, Core y todo su séquito. Imagínate 250 hombres con incensario. 250 hombres que ni siquiera eran de la nación de la tribu sacerdotal, ni siquiera eran levitas, no lo eran. 250 que cogieron estos tres hombres, Datán, Abirán y On, y Core, para que cojan incensarios como una rebelión ya a lo que ya había sido establecido por Dios. 250. Y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Levi. O sea, mañana Dios va a escoger, porque si no quieren que yo esté aquí, mañana Dios va a escoger, y el que Él escogiere va a ser el que es el santo, o sea, o el líder, vamos a decir así. Dijo más Moisés a Core, oíd ahora, hijos de Levi, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a Él, a ti, y a todos tus hermanos, los hijos de Levi contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Ahí Moisés destapó la farsa. Moisés destapó que lo que quería Core no era porque quería libertar al pueblo de un supuesto líder opresor, sino que lo que quería era el sacerdocio para sí. Era un levita. Los levitas, los de Core, tenían de esa rama del sacerdocio, tenían la función de llevar los instrumentos, la función de cargar todos los instrumentos del tabernáculo. Venían los sacerdotes, los cubrían porque ellos no podían tocarlo, los cubrían con mantos y ellos los cargaban y trasladaban y tenían un servicio muy cercano a la presencia de Dios en el tabernáculo, y este hombre había despreciado su llamado. Mi pregunta es, ¿cuántos hombres no desprecian su llamado hoy día porque quieren el llamado de otro hombre, de otro pastor, de otro ministro, de otro evangelista, y desprecian su llamado? O simplemente por orgullo, vanidad, altivez y soberbia se quieren poner por sobre otros hombres y se hacen llamar apóstoles, y ya sabemos que los apóstoles no existen hoy día. Ya sabemos que el último apóstol fue Pablo, y lo dijo él de su propia boca, inspirado por el Espíritu Santo. Dijo, yo, el último de los apóstoles. Entonces, si Dios te mandó a servir de una forma, sirve en esa forma. Sé fiel en esa forma. Si Dios te mandó a barrer la iglesia, barre la iglesia. Si Dios te mandó a cantar, canta. Pero no trates de tomar otra cosa a la cual Dios no te ha puesto. Y si la quieres, pídesela con humildad, pídesela con amor, pídesela con el deseo de servírsele. Pero no por envidia, no por celo, no por vanagloria, no por vanidad. Todo esto delante de Dios es inmundicia. Y entonces Core quería servir como sacerdote, quería tomar el lugar de Aarón. Uno dice, wow, él quería estar ahí como sacerdote para servir a Dios. No era por agradar a Dios, sino a sí mismo. Quería la gloria para él, quería el sacerdocio para él, quería que lo miraran a él como el sumo sacerdote. Y por eso este hombre, un solo hombre, provocó una rebelión en toda la nación de Israel. Mira lo que dice el pasaje. Vamos a adelantar para que podamos avanzar. Y envió Moisés en el versículo 12, llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Por qué estos rubenitas se pusieron en la confabulación? Porque Rubén era el hijo principal de Jacob, era el primogénito, pero no le tocó nada de la primogenitura por su pecado. Recordemos lo que pasó con Rubén y la concubina de Jacob.
Entonces fue quitado, se le quitó la primogenitura. El derecho de la doble porción fue dado a los hijos de José. Entonces se le quitó ser la tribu principal, se le fue dado a Judá. Se le quitó el sacerdocio, fue dado a Levi. Tenían un rencor, un resentimiento en su corazón. Por eso estos rubenitas quisieron tomar para sí lo que ya les había sido quitado por Dios. Eran rubenitas. Mira lo que dice aquí. Y no quisieron ir. Moisés los llamó y le dijeron, no vamos a ir. O sea, en total rebeldía y desobediencia. Mira lo que dicen. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Oye, ¿qué había en Egipto? En Egipto tenían cebollas, ajos, puerros y pepinos. No tenían leche y miel. Esa era la palabra que salió de la boca de Dios cuando le dijo a Moisés, los introduciré en una tierra que fluye leche y miel. Y usa lo que salió de la boca de Dios para decir que eso era lo que tenían en Egipto. O sea, encima de rebeldes mentirosos, encima de rebeldes quejones. O sea, preferían estar en Egipto que le estuvieran dando látigo y palo. Mucha gente es así, hermanos. Lamentablemente, yo lo veo muchas veces. Oh, yo en el mundo. Y se glorían de lo que hacían en el mundo. Debería darles vergüenza. En el mundo iba a las fiestas, yo fumaba, yo salía con muchas mujeres y hacía esto y lo otro. Ahora soy cristiano. Hermano, ¿cómo puedes pensar de esa manera? En el mundo estabas muerto en delitos, en pecado, te ibas directo al infierno, Dios te rescató y ahora eres salvo. Ahora vas a la gloria, ahora vas para el cielo. Ahora si te mueres tienes entrada directa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los hombres, se glorían en lo que eran. Se glorían en su pecado, en su maldad. Se glorían, yo fui un asesino. Ahora no puedo hacerte, me tengo que controlar. Hermano, contrólate, pero controla la carne porque se te fluye por todos lados. Empieza a buscar a Dios, empieza a buscar del Espíritu. Ora, ayuna, métete en la presencia de Dios porque para dónde vas como te veo mal. Como te veo muy mal. Estás en la iglesia simplemente como un espectador, pero el Señor está lejos de ti. Porque estás anhelando lo que tenías antes. Estás anhelando las cosas del mundo. Yo, hermanos amados, aborrezco lo que era antes. Y te lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Aborrezco el pecado, la maldad, la soberbia. Y hay veces, y todos pecamos, es la realidad. Hay veces vas en el carro y se te atraviesa alguien y te casi lo choca y dices, uy, y te tienes que morder la lengua. Y le tienes que pedir al Señor que te controle. Le dice, Señor, dame paciencia, dame calma, dame amor, que no reaccione de esa manera. Por eso cuando pasa la gente por al lado mío, muchas veces yo hago, tranquilito en mi carro, ni me altero, pero en más de alguna ocasión, no quiero eso, hermano, no quiero eso en mí, no quiero nada que venga de la carne en mí, aborrezco esta carne. Quiero las cosas de Dios, quiero las cosas del Espíritu. Y hay veces que uno dice, Señor, ¿cuándo vas a traer ese avivamiento maravilloso a toda la tierra para que en el rapto de la iglesia suban muchos millones de personas? Tú sabes lo que es esto. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora podemos interpretar eso. No, eso empezó por la iglesia primitiva. Sí, está bien. Pero si Dios lo quiere volver a hacer, lo vuelve a hacer. Y yo le pido a Dios, Señor, manda un avivamiento grande. Y cuando hablo de avivamiento, no me refiero a 50,000 jóvenes en un estadio cantando, brincando. No. Avivamiento, la palabra avivamiento del griego quiere decir pasar de muerte a vida. Significa que alguien estaba muerto en delitos y pecados, se arrepintió y ahora tiene vida eterna en Cristo. Eso es avivamiento. Tiene que ver con arrepentimiento, no con una fiesta. Tiene que ver con el deseo del corazón del hombre de agradar a Dios y no a la carne. Avivamiento tiene que ver con buscar a Dios, no con buscar las cosas del mundo. Entonces a veces nos confundimos y vemos gente en videos en distintos lugares que están cantando. Está bien, perfecto, gloria a Dios, que cantan y adoran a Dios. Entonces dan brinco y salto y empiezan a hacer cosas que son ridículas. Por eso la gente a veces se ríe, se tiran al piso y empiezan a rodar. Y dicen, pero eso es un escándalo, eso no es avivamiento. Avivamiento literalmente es pasar de muerte a vida, punto. Así de simple, es arrepentimiento, perdón de pecado por su amor y su gracia y vida eterna en Cristo, hermano. Mira lo que dice el versículo, y perdona que me apasione de esta manera. Mira lo que dice
estos mentirosos le dicen, para hermanos, en Egipto leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñaré de nosotros perpetua imperiosamente, como diciendo, ah, claro, tú crees que nos das órdenes y nosotros tenemos que ir. Mira lo que dice aquí. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades, tierras y viñas, pensando en todo lo material, hermano, pensando en todo lo de este mundo. Ni se les cruzó por la cabeza que hay algo mucho más grande y mucho mejor. Y mira lo que dice acá. ¿Nos sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Le dijeron, no vamos a ir a ti. Bueno, para no hacer todo el párrafo tan largo, entonces Moisés se enojó en una gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés se está defendiendo, dice, yo nunca le he hecho mal a ninguno de ellos, ni he tomado nada de ellos. Le está diciendo a Dios, mira lo que me están diciendo. Pero mira lo que dice más adelante en el versículo, te lo voy a ir directo al versículo 26. Dice así, y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Venía juicio de Dios. Estos hombres estaban ahí y Moisés les mandó a apartarse de ellos. Y dice, y se apartaron de las tiendas de Core, de Datán y Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Aunque la Biblia en el libro de Números, capítulo 26, versículo 11, especifica que los pequeñitos no murieron. Pero ellos sí salieron a las puertas con sus hijos y sus pequeñitos. ¿Ok? Ahí está claro. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Sino como mueren todos los hombres, murieron estos. O sea, si estos mueren de viejo, de enfermedad, como cualquier hombre. Dice, si ellos mueren así, al ser visitados y siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me mandó. O Yahweh, que sería la expresión más correcta, no me envió. Mas si Yahweh hiciera algo nuevo, mira esto, hermano. Mira esto porque esto tiene mucho peso. Si Yahweh hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol. ¡Wow! ¿Cómo es eso que el infierno no existe? ¿Cómo es que descienden? Bueno, si el Seol es el cementerio, el lugar de muerte, ¿cómo es que dice aquí que descendieron vivos? Hay algo más, ¿no? Hay un infierno y dice claramente que descendieron vivos. Dice, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras y se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Core, hombres, y a todos sus bienes. Sus hijos fueron salvos. Los hijos y los pequeñitos salieron a las puertas, pero Dios tiene tanto poder que los tragó a todos los hombres y dejó a los hijos y a los pequeñitos. Mira esta separación que hizo Dios mismo aquí. Mira. Y todos y sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. En una vez que estaba discutiendo con 3 testigos de Jehová, yo era entre ellos, estaba solo. Entonces, hablando en esta discusión, ¿sabes? No estábamos discutiendo a gritos, sino pregunta y respuesta. Me acuerdo que yo les dije, miren, ustedes son 3. Ustedes pregunten, yo respondo. Pero yo también voy a preguntar, tienen que responder. Me tienen que dejar hablar, porque si todos ustedes 3 hablan al mismo tiempo, aquí no va a pasar nada. Entonces estábamos hablando y hablamos del infierno. Le digo, mira, ¿por qué dice ahí que descendieron vivos al Seol? Vivos al Seol. Si Seol significa simplemente cementerio o lugar de muerte, según ustedes, ¿por qué dice que descendieron vivos? ¿Si acaso se puede estar vivo en el cementerio? Y se pusieron los 3. Sí, lo dice tu Biblia, ahí está, en tu traducción del Nuevo Mundo, que es una de las peores traducciones bíblicas que existe. Tiene más de 2000 errores textuales a propósito, porque sacaron y cambiaron versículos para poder ellos decir su doctrina, su falsa doctrina. Y hablaban y está ahí, está en tu Biblia. No me vengas a mí con cuentos, está ahí. No sabían qué decir, hermano. No tenían una respuesta para poder decir lo que pasó en ese versículo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué David oró y dijo, mándalos vivos al Seol?
¿Y por qué aquí en números? Literalmente, Core, Datán, Abirán y todos los hombres que estaban con ellos descendieron vivos. Pero el juicio no terminó ahí. Mira lo que pasa más adelante. El juicio de Dios vino, ¡boom! Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos. Y juicio viene. Mira esto. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Salió todo el mundo, se mandó a correr. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ay, papá, imagínate estar con un incensario en la presencia de Dios, engañado, creyendo que estás haciendo lo correcto porque vino un hombre y te engañó. Y no te pusiste de rodillas a orar a Dios y preguntarle, Señor, guíame tú, en vez de escuchar la voz de ese hombre. Y estás con el incensario y de pronto de la presencia del tabernáculo de Dios sale fuego, ¡bum! Y mata a los 250. En un soplo, ¡bum! Todos quemados. En un soplo, todos rostizaditos. Y todos los incensarios en el piso. Juicio literal, instantáneo ahí al momento. ¡Bum! Todos quemados. Y Dios le dijo, lo más extraordinario de esto es que Dios le había dicho a Moisés y a Aarón que se apartaran porque él iba a eliminar la congregación entera. Porque la Biblia dice, si lees el pasaje desde principio a fin con cuidado, que la congregación se juntó contra Aarón y contra Moisés. Y ellos se pusieron en el medio y lloraron y Señor, pecó un hombre, uno, y vas a matar a toda la congregación. Entonces Dios le dijo a Moisés, dile a la gente que se aparte. Ahí fue que Dios le dijo a Moisés, no lo quise leer para no hacerlo más largo. Ahí fue que Dios le dijo, dile a la gente que se aparte, y se apartaron todos de alrededor. Pero al siguiente día, mira lo que pasa al siguiente día. Ay, hermano, que el corazón del hombre, el corazón del hombre es tan duro y tan terco, men. Dice así, en el 41, y al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Todo Israel murmurando contra Moisés y Aarón. Israel entero. Diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Le vinieron a reclamar la muerte el juicio que Dios hizo, se lo vinieron a reclamar a Moisés y Aarón. A los hombres que Dios había puesto. Y dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Yahweh. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Segunda vez que Dios le dice, apártense que los voy a matar a todos. La segunda vez que Dios le dice a Moisés y Aarón, apártense que todos estos se mueren. Ya, de una, todos. Y mira lo que dice, y dijo Moisés y Aarón, o sea, estaban orando, toma el incensario, dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y ponlo en el fuego en el altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh, la mortandad ha comenzado. Moisés, en un acto de emergencia, le dice a Aarón, ve al altar, no podía hacer fuego extraño de otro lugar. Ve al altar y toma fuego del altar, de la presencia, de la santidad de Dios ahí en la tierra. Toma fuego del altar, ponle fuego, luego ponle incienso y ve a la congregación que ya empezó la muerte. La gente empezó a morir. El juicio ya estaba en camino. ¡Bum, bum, bum, bum! Mira lo que dice aquí. Esto es increíble, hermano. Y dijo Moisés, y dice, mira lo que dice el versículo. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Core. Ay, papá. Aarón corrió, puso incienso, tomó fuego, le puso incienso y se fue corriendo a la congregación y se puso con el incensario a pedirle a Dios que parara la mortandad con incienso para hacer expiación. Y la mortandad cesó. Hermano, tenemos que buscar a Dios. Es necesario que oremos a Dios para que la mortandad cese en todas partes, para que haya un avivamiento, porque toda esa gente que se muere solo tiene dos opciones. Aquí no hay más, aquí no hay purgatorio, no hay un pasaje bíblico que diga que el purgatorio existe. Aquí o se van para el infierno o se van para el cielo, es así de simple. Y necesita Dios, como le dijo a Ezequiel, busqué a un hombre, uno. Y yo creo que hablé de eso en la iglesia, uno, y no encontró a nadie.
Hermanos, se necesitan hombres que hagan vallado y que amen hacer la voluntad de Dios, que amen buscar a Dios, que amen estar en la presencia de Dios. Que pongan hagan un muro de contención entre el juicio que podría venir y la humanidad que se está perdiendo. Aarón se puso en el medio y al instante cesó la mortandad. Pero ¿cuántos murieron en ese momento? En el momento en que Aarón, mira hermano, desde el momento en que Moisés le dice a Aarón, hasta que Aarón llega a meterse en el medio de la mortandad y entre los vivos y los muertos, ¿cuánto habrá pasado? ¿5 minutos? ¿10 minutos? No sabemos cuánto tardó. Sabemos que el tipo se mandó a correr. Sabemos que él era un hombre anciano, no era un jovencito. Si Aarón era mayor que Moisés y Moisés tenía más de 80 años, debe haber tenido mucho más de 80 años. Y el hombre fue como pudo corriendo, tomó el fuego, le puso enciendo, se fue corriendo de vuelta. Y en ese lapso de tiempo murieron 14.700 personas. Imagínate si no llega. Por la gracia y la misericordia de Dios, porque si Dios los quiere, los mata a todos en un soplo, hermano. Lo bueno es que empezó la mortandad como por parte, así, despacito. Porque si hubiera venido rápido, todos se mueren. Y solo hubiera quedado Moisés y Aarón vivos ahí. Y el infierno es real. El infierno te lo dice la Biblia que sí, que existe y que es real. Mira lo que dice Apocalipsis. Ay, gloria a Dios. Apocalipsis 2:20. Quisiera que leyeran Apocalipsis 2:20 porque esto también tiene que ver con juicio. Si alguien lo encuentra, que lo lea por mí, por favor. Desde el 20 en adelante, son varios versículos. De Apocalipsis 2:20 hasta el final de la carta a Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran. Para ahí un momento. Yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella... o sea, una mujer empezó con el pecado. Allá fue Core, aquí fue una mujer a la que el Señor Jesucristo la llama como Jezabel, refiriéndose a la Jezabel del Antiguo Testamento. El nombre de la mujer no aparece aquí, pero tiene la referencia de que actúa de la misma forma que la Jezabel del Antiguo Testamento, seduciendo a los hombres de Dios para matarlos. No físicamente, pero espiritualmente. La Jezabel del Antiguo Testamento los mataba física y espiritualmente. Esta otra los estaba matando espiritualmente. Y dice Dios, ¿qué? Dice el Señor Jesucristo, ¿que qué? Que a los que con ella adulteran los arrojó en cama. Sigue mi hermano. Si no se arrepienten de las obras de él, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Para ahí un momento. ¿Qué dijo que iba a hacer con los hijos? Heriré de muerte. ¿Venía a juicio o no venía a juicio? ¿Tú sabes cuántas veces tengo que hablar con los hermanos y decirle, hermano, estamos en el tiempo de la gracia, sí, pero si Dios quiere hacer juicio, lo manda? A Dios nadie le puede decir lo que tiene o no tiene que hacer. A Dios nadie le puede decir ¿cómo vas a mandar juicio si estamos en tiempo de gracia? No, si Dios hizo fluir la gracia en el tiempo de juicio, también en este tiempo que es el tiempo de gracia, también vienen juicios. Porque la gracia y la misericordia de Dios están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sigue leyendo, mi hermano. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Amén. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia. Mi hermano, cuando hablamos de Apocalipsis, las 7 cartas son 7 cartas, 7 iglesias, todos lo sabemos. Pero es una sola carta enviada a toda la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Por eso es que también nos toca a nosotros escudriñar, aprender lo que Dios le dijo a la iglesia ahí para nosotros, para no cometer los errores que ellos cometieron y para hacer la voluntad de Dios como Dios quiere que la hagamos.
Juicios hay. Ve Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? ¿No le mintieron al Espíritu Santo? ¿Vino o no vino juicio de parte de Dios? Al instante Ananías cayó muerto por mentirle al Espíritu Santo. Pues pensó que le estaba mintiendo a Pedro. Claro, que va a saber ese Pedrito que yo vendí la propiedad en $2 millones y le voy a dar solo uno. Por decir, ¿no? Un número. Y se puso de acuerdo con Zafira, su esposa. Y Zafira, cuando le preguntaron, ya estaba muerto el esposo. Y cuando Pedro vino y le preguntó, ¿vendiste la propiedad en $1 millón? Por decir algo, porque ese no es el número. Y la mujer le dice con toda firmeza, sí, en tanto. Le dice, los que han sacado a tu esposo vienen por ti. Y al instante cayó muerta. Por la mentira, hermano. Por el pecado, por la maldad. A veces no entendemos que Dios es un Dios de juicio. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y sabe dónde va a terminar el infierno? Con todos los que están adentro. En el lago de fuego. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 14. Leamos desde el 10 al 14. Apocalipsis 20 del 10 al 14. Dice, y el diablo que los engañaba fue asado al lago de fuego azufre, dando también estaban la bestia y el falso profeta. Para ahí un momento. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso profeta. Los que inauguraron el lago de fuego fueron la bestia y el falso profeta. Ahí no había nada más que ellos dos. Sigue, mi hermano. Y serán atormentados día y noche para siempre. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Mira eso, mira el trono de Dios, el gran trono blanco, que el cielo y la tierra huyeron delante de su presencia. La grandeza y la gloria del Dios Todopoderoso, que nada más hace la entrada y todo se aparta. Es como que el universo entero abre el espacio para la presencia de Dios. Sigue leyendo, mi hermano, eso es maravilloso, yo me emociono con eso. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Para ahí un momento. Los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas. Cuando viene Cristo y nosotros somos perdonados, ¿hay algún registro de pecados nuestros en el cielo? Borradito. Todo está borradito. Entonces dice que abrieron el libro de la vida y empezaron a revisar si los nombres de esos estaban en el libro de la vida. Sigue leyendo, mi hermano. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte en el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados del lago del fuego. Amén. Para ahí otro momento. Mira, la muerte y el infierno, dice otras traducciones. Ahora, la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Qué más claro que esto, hermano? ¿Cómo alguien me va a poder decir a mí que el infierno o el lago de fuego no existen? Si en toda la Biblia hay referencia tanto al infierno como al lago de fuego. Y dice que los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados ¿dónde? Al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y donde también está Satanás. Entonces, esto es real, hermano. El alma del hombre no es eterna porque tiene un principio, pero no tiene ningún final. No tiene final. Y ese lugar, ¿por qué ese lugar tan duro? Porque una ofensa contra el Dios eterno es una ofensa eterna. Ofender a Dios, al Dios eterno, es una ofensa eterna. Entonces Dios, para no castigar a la humanidad, envió a su propio Hijo. Cristo vino para eso, hermano. Por Adán toda la raza humana murió, pero por Cristo todo aquel que crea en Él puede ser salvo. Tenemos ahí la puerta abierta para salvación y vida eterna. Hermano, cuando vino Cristo, cuando murió en la cruz, ese velo que medía más de 60 pies de alto, se rasgó de arriba abajo. Nosotros nos imaginamos un velito que había así como en nuestras casas, no, al techo, y atrás no se podía entrar. No,
Era un velo de casi más de 60 pies de alto, hermano. Y era grueso. Los teólogos dicen que si hubieran tirado con varios caballos de lado y lado no lo podían romper. Y lo hacían nuevo. Especialistas, todos los años lo hacían nuevo. Todos los años lo cambiaban. Iban quitando el anterior, el viejo, e iban poniendo el otro para que nadie pudiera ver lo que estaba atrás. Lo iban quitando y lo iban poniendo cientos de hombres. Porque era pesado y era grueso y estaba alto, hermano. Altísimo. El día que Cristo estuvo en la cruz, el día que Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, y entregó el Espíritu, porque él no lo mataron, él entregó el Espíritu. Ese día el velo hizo ¡boom! Cuando él entregó el Espíritu, vino un terremoto, las piedras se partieron, los muertos que habían creído, que habían sido rectos, resucitaron. Por eso la Biblia dice que la gente vio a sus muertos vivos caminando por las calles de Israel, porque eran los que habían creído, caminando vivos, estaban muertos quién sabe por cuántos años atrás, y de pronto aparecen vivos, y el velo del templo se raja de arriba abajo, hermano. ¡Qué acto tan poderoso! Ni animales lo podían romper. Y de pronto, ¡boom!, de un solo golpe se abre completo. La gracia está ahí, la gracia es abundante, tenemos entrada directa al trono del Padre, hermano. Ahora mismo yo estoy hablando aquí, la presencia de Dios está aquí. Por su amor, su bondad y su misericordia. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Él lo envió. El Señor Jesucristo nos da vida eterna. No podemos andar en la carne. No podemos andar en las antiguas obras, ni anhelarlas. Si tienes un llamado, busca a Dios y concéntrate en tu llamado y no anheles lo de otros. Quita el celo, la envidia, la vanidad, la soberbia en el nombre de Jesús. Que todo eso se vaya muriendo. Hermano, si Dios te levanta a ti, alto, mantente humilde de corazón, mantente humilde de espíritu, que todos vean a Dios en ti, no a ti mismo, que como dijo Juan, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Haz que eso suceda en tu vida, mi hermano, haz que Cristo crezca en ti y tú mengua, tu carácter, tu personalidad. Oye, tú sabes que Dios está ansioso de ganar almas, ansioso de levantar hombres, levantar mujeres que prediquen su palabra. Cuando empezó el tiempo del Uber, yo no sé si te acuerdas, y no sé si estoy tarde aquí. Cuando empezó el tiempo del Uber, recién empezaron, yo me acuerdo, estaba en la playa y escuché de eso. Y dije, yo me voy a meter en la aplicación de Uber. Hacía algún dinerito extra. Y en ese tiempo se ganaba razonable. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo se subían personas al Uber y yo buscaba la manera de predicarles el Evangelio. Para la gloria de su nombre, Dios me dio más de 30 almas en el Uber, hermano. Más de 30 almas sentadas ahí atrás. Me recuerdo que un día se subió una muchacha que era modelo en Nueva York y se sentó en la parte de atrás y yo la vi que estaba triste. Entonces yo iba orando y decía, Señor, ¿cómo le hablo? Y de pronto le digo, ¿qué le pasa? Le digo, parece que está triste. Y ella me empezó a hablar. Y obviamente ella no hablaba español. Entonces le digo, what's going on? What's wrong with you? What happened? Y ella me dice, oh, no, you don't want to know. Tú no quieres saber, me dice, no quieres saber. But why I cannot know? ¿Por qué yo no puedo saber? Entonces ella me sigue hablando. Lo que pasa es que tengo un novio y el novio no me quiere. Y Dios la tocó. La tocó que se empezó. ¿Quién soy yo para que me cuente su vida? Explícame eso. ¿Quién soy yo? Yo haciendo Uber para que una mujer que sentó atrás me empiece a contar su vida. No soy nadie. Pero fue la presencia de Dios que la tocó y ella me empezó a contar lo que le pasaba, lo que no le pasaba, el problema que tenía con el novio. Y yo le digo, pero hay alguien que te ama más que nadie. Hay alguien que dio su vida por ti. Se llama Jesucristo. Y las pruebas de que Él vino, murió y resucitó son tan fuertes que no se pueden negar. La palabra de Dios tiene tantas pruebas de que es real que no se puede negar. Y si tú aceptas a Cristo aquí y ahora, vas a tener que conocer la persona que más te ama en el universo. Y la muchacha habló conmigo y se puso a llorar en el asiento de atrás, hermano. Entonces me pasó con más de 30 personas. Te estoy contando un testimonio. Dios está ansioso porque sus siervos vayan al campo y hablen. Y no tengan miedo, aunque los maten como pasa en los países árabes y en los países comunistas y asiáticos. Hermano, la presencia de Dios es real. Y Él quiere hacer algo nuevo. Busca a Dios para que seas un vaso el cual Él pueda usar. Búscalo fuera de la vanidad, de la soberbia. Busca a Dios, hermano. Es necesario. Mira, si Dios quiere que me calle, yo me callo. El Señor, yo no soy nadie. Soy polvo y ceniza. No soy nadie. Si tú quieres que yo me siente en una banca 20 años, me voy a sentar en una banca 20 años. Pero levanta hombres que prediquen tu palabra.
Levanta hombres que clamen a ti. Levanta hombres que doblen las rodillas. Levanta hombres para ganar un mundo que se pierde. El rapto está a la puerta, hermano. Digo, Señor, manda un avivamiento grande. Déjame verlo antes que vengas por tu iglesia. Yo estoy convencido que Cristo viene pronto. Estoy convencido de que no nos quedan muchos años más en este mundo. Estábamos cuando está bien oscuro y a punto de amanecer. Así estamos con Cristo. En cualquier momento el Señor toca la trompeta. Porque la Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea que el que toca la trompeta es Cristo. Y con trompeta de Dios. Y nosotros subimos. Los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros subimos. En el libro de Lucas, capítulo 16, Dios, el Señor Jesucristo, nos cuenta la historia del rico y Lázaro. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová, te va a decir, no, esa es una parábola. Bueno, la parábola está enseñando que hay un lugar de tormento y un lugar y un cielo, y un lugar de reposo, que no era el cielo todavía porque Cristo no había muerto, el velo no había sido roto, no había entrado al lugar santísimo todavía o al cielo, representado ahí. Ajá. Entonces, ¿qué dice la palabra ahí? Dice que el Señor Jesucristo, léelo, hermano. Entonces gritó padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de mi dedo en agua y refresque de mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén, mira eso. Mira eso. Los judíos, culturalmente, si tú estudias historia de los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos nunca decían una parábola usando nombres propios. Si usaban nombres propios es porque no era una parábola, sino una historia real. Y Cristo no solo nombra a Lázaro, sino que también nombra a Abraham. Dice que el hombre rico que estaba en el tormento le dijo, Padre Abraham. ¿Por qué? Porque había, la misma palabra dice que había un gran abismo que los separaba a ambos. Mira, sigue leyendo, hermano. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que si recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros. Amén. Un gran abismo. Nadie podía pasar para un lado o pasar para el otro. Eso no era que pusieran un puentecito y vamos a cruzar el puente para ir al otro. No. No, si te metieron en el abismo, si te metieron en el lago, en el infierno, no ibas a entrar al lugar llamado, conocido como el seno de Abraham, que era un lugar de reposo. Un lugar como de espera. Es como cuando tú estás en la sala del doctor y estás esperando que te digan, pase adelante, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, el doctor supremo, el doctor soberano, murió en la cruz, resucitó al tercer día y todo el mundo dijo, pasen adelante a la presencia del Dios Todopoderoso. Y ahí entraron. Por eso la Biblia dice que cuando Él muere en la cruz, personas que habían muerto resucitaron y que los vieron vivos andar por Israel antes de subir a la presencia de Dios. Hermano, el infierno es real, pero también la gloria eterna es real. El juicio es real, pero la gracia es abundante. Así que vamos a buscar a Dios y le vamos a decir que eso de lo que Él nos está librando nos ayude para propagarlo y que otros también conozcan a Cristo y conozcan la salvación. Ahora te dice un testigo de Jehová, te dice, oh, qué padre bueno, amoroso, manda a sus hijos al infierno. Es que Cristo no va a mandar a nadie al infierno. Primero, la gente se va porque ellos mismos quisieron. Primero. Segundo, que la Biblia dice que a todos los que le recibieron, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos. Bueno, a los que le recibieron, bueno, ¿y los otros entonces qué? ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo a los fariseos, le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. O sea, aquí hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que se van al infierno son los hijos del diablo y los que se van al cielo son hijos de Dios. Es así de simple. Amén. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Bendito Dios, santo y soberano. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por este día, gracias por mis hermanos, gracias por tu palabra. Señor, y si alguien tenía duda de que el infierno existe y es real, que ahora se le aclaren, no solo aquí, sino a cualquiera que viendo este video, Señor amado, tócalo de la cabeza a la planta de los pies, Señor, y muéstrale que esto es real, que la salvación es real, que el infierno es real, que el cielo es real, y sobre todas las cosas que tu amor, tu misericordia y bondad son más reales que todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este día, por cada uno de nuestros hermanos. Te doy gracias, Señor, porque soy un siervo inútil, polvo, barro,
Pero tú, Señor, en tu misericordia quisiste compartiera tu palabra. En el nombre de Jesús, la gloria siempre sea para ti. Porque nada de esto es mío. Nada de esto me pertenece. Todo es tuyo. El llamado es tuyo. La palabra es tuya. El Espíritu Santo es tuyo. La gloria es tuya. La bendición es tuya. El amor es tuyo. La gracia es tuya. Todo es tuyo. Yo soy solo un siervo inútil. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.